estas chinas hay un dicho: una mano dice la verdad y la otra miente. Esto es práctico cuando nosotros lo vemos en nuestro contexto en algunas cosas, como por ejemplo en los trucos de magia. Cuando usted ve los trucos de magia y usted está mirando lo que sucede en esta mano, el truco se está haciendo con la otra. ¿Sí? Ciertamente que nosotros en nuestra vida como cristianos tenemos dos esferas y podemos crecer en una mientras mentimos en la otra. Podemos crecer en conocimiento mientras no estamos creciendo en la gracia de Dios en nuestros corazones y vidas. Esta mañana voy a pedirles que me acompañen a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Y antes de que podamos leer el texto, voy a intentar, mis hermanos, que nosotros podamos notar el propósito legítimo de la carta de Pablo a los Corintios. A veces es especial y uno a veces entiende las cosas con mayor facilidad cuando las ve del presente hacia el pasado. El pastor de Hermas, en el siglo I, ya había muerto Cristo, Pablo y todos los apóstoles, escribió también a la iglesia de Corinto, epístolas a los Corintios. Y en estas epístolas a los Corintios mencionó el estado particular en el cual la iglesia de Corinto estaba, y era exactamente idéntico al estado que Pablo describió. Tú te preguntas a veces si hay iglesias que nunca cambiarán, y te preguntas cómo hacen para que eso suceda, y en definitiva, la única respuesta se encuentra en la todo suficiente palabra del Señor. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 4. Sin embargo, voy a leer hasta el verso 23, es decir, todo el capítulo. Apenas lo encuentre, mi hermano, por favor, póngase sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, la cual le en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, sois. Nadie se engañe a sí mismo.
Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Padre de gloria, yo quiero suplicarte, aunque ya hemos orado, Señor, por este sermón, Dios. Padre, tú sabes que nuestros corazones lo necesitan. Tú sabes que nuestras almas requieren el descanso en ti, que requerimos, oh Dios de gloria, ser propicios, Dios, a tu benignidad, a tu bondad, a tu fidelidad, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Dios, en esta mañana a poder apelar, Señor, a nuestros corazones para que lo mínimo en un cristiano prevalezca sobre las demás cosas que son más pequeñas, Señor. Ayúdanos a amarnos unos a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermanos. Si usted en algún momento ha leído la carta de Pablo a los Corintios, o al menos sus dos cartas, usted entenderá que la iglesia de Corinto era el retrato vivo de las iglesias modernas, ¿no? Usted entraría a la iglesia de Corinto y encontraría allí un escándalo donde un montón de personas estarían hablando en lenguas, otro hablando en lenguas allí, otro allí, unos saltando y los otros desde allá diciendo ¡Hey, Cristo vive! Y una gran cantidad de desorden en la iglesia de Corinto. Usted encontraría a una iglesia que efectivamente necesitaba instrucciones sobre la forma en la cual debía comportarse. Pero mis hermanos, detrás de todo eso que evidentemente en la parte visible la iglesia estaba sufriendo, había algo de fondo en la iglesia, y era la falta de unidad y amor entre ellos. Había algo que efectivamente estaba pasando externamente, lo visible, pero lo visible es visible porque hay cosas invisibles detrás. Usted se viste como se viste porque usted piensa como piensa, ¿sí? Usted hace lo que hace porque usted piensa como piensa. Usted actúa después de que ha pensado. Y en la iglesia de Corinto habían cosas externas que efectivamente mostraban lo que estaba sucediendo internamente. Pablo tiene que gastarse al menos 3 capítulos en la primera carta a los Corintios para decirle a los corintios cómo es que deben hacer todo decentemente y con orden, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de confusión. Usted mostrará a Pablo dándole prevalencia al don de profecía, de proclamación pública de la voluntad de Dios, por encima al don de lenguas que otros no entendían. Incluso Pablo llama a los corintios y les dice, es superior el don de profecía, porque si entra un inconverso a la iglesia y todos están hablando en lenguas, él piensa que ustedes todos están locos, pero si entra un inconverso y todos los convencen por medio de la palabra de Dios, entonces mirará que allí hay gente que piensa en la iglesia. Pablo tiene que gastar al menos otros 2 capítulos instruyendo a los corintios acerca de la doctrina de la resurrección, que ha sido enseñada por 2 de sus discípulos, diciendo que la resurrección de los muertos ya había sido efectuada. Pero Pablo gasta el grueso de su carta exhortando a los corintios sobre el corazón mismo del problema que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Esta carta a los corintios, que nosotros conocemos como primera carta a los corintios, es más bien la segunda carta a los corintios. Pablo no escribió 2 cartas a los corintios, sino al menos 4 cartas a los corintios. Y de esas 4 cartas el Espíritu Santo preservó 2 para que fueran canónicas y para que nosotros pudiéramos disfrutar de ellas. La primera carta que los corintios le escriben a Pablo, le están haciendo preguntas con respecto a algunos temas que están siendo debatidos en la iglesia,
como por ejemplo el recasamiento o el nuevo matrimonio. Están preguntándole con respecto a cómo deben ser efectuadas las ordenaciones de servidores dentro de la iglesia. Y le están preguntando a Pablo sobre temas prácticos como por ejemplo la sexualidad, si me es legítimo comer comida de la que están sacrificando los demás a los ídolos, si me es legítimo acostarme con una prostituta. En nuestro contexto suena algo muy lógico, ¿cierto? Pero para ellos no era tan claro. Ellos no tenían tanta claridad con respecto a eso. Así que Pablo, en esta primera carta, que es en realidad la segunda carta de Pablo a los Corintios, él está exhortando a la iglesia sobre el corazón de lo que está sucediendo en la iglesia. Déjame mostrarte e intentar que tú entiendas cuál era el corazón del problema de la iglesia de Corinto. En su primer capítulo, a partir del versículo 10, Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nuestro texto que estamos estudiando el día de hoy, al menos Pablo nuevamente hace ese mismo requerimiento. Les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Un poco más adelante, dentro de la misma carta, Pablo invita a la iglesia de Corinto a que sean lo suficientemente diestros como para juzgar las cosas entre ellos mismos. De cierto se oye, en el capítulo 5 le dice que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación y aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor. Luego, en el capítulo 6, él nuevamente vuelve y aborda el tema. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea el juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Luego, en el capítulo un poquito más adelante, en el capítulo 10, nuevamente, en el verso 14, él nuevamente aborda el mismo tema a la iglesia de Corinto, ahora con respecto a otra acción que está sucediendo entre ellos. Y les dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que es digno. La copa de bendición que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Qué es el ídolo? ¿Qué ídolo es algo? O que sea algo. Antes digo pues, que el ídolo es algo, o sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esto todo dentro del mismo contexto, donde Él dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bebemos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Nuevamente habla otra vez sobre eso en el capítulo siguiente, antes de la participación de la cena, y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Si nosotros seguimos al capítulo siguiente, nos encontraremos nuevamente con el hecho de que Él está instruyendo con respecto a los dones, y está diciendo que los dones son para la edificación de la iglesia, y que el Espíritu Santo es el mismo y reparte a cada uno como quiere. Pero nuevamente en el capítulo 13 Él aborda de nuevo el mismo tema y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Después de pasar por el capítulo del amor, nuevamente aborda el tema de la adoración dentro de la iglesia con orden, e invita a que ellos no tengan discusiones entre cuál de los dones en la iglesia es el más grande, sino al contrario, que ellos entiendan que la predicación de la palabra es para la edificación del cuerpo, y por ende la profecía es superior a cualquier otro don. Cuando habla sobre la resurrección del cuerpo, nuevamente dice que si alguno piensa que la resurrección no existe, todavía se encuentra muerto en sus delitos y pecados, su fe es vana. Al final del capítulo 16, él empieza a mostrar algunas preocupaciones personales por el hecho de que la falta de cuidado de la iglesia entre sí misma en la unidad impide que ellos puedan tener cuidado también de los de afuera. Y él menciona el hecho, de hecho, algunas personas externas a la iglesia de Corinto, que quiere que ellos, la iglesia de Corinto, ellos puedan cuidar de estas personas. Y él les dice: tengo preocupación porque a ustedes todavía no ha llegado Apolos. Él quería ir hasta ustedes, pero todavía no ha podido ir hasta ustedes para que pueda servirles de algo. Y luego empieza a mencionar a todos los demás en sus compañías, diciéndoles que los cuide como si fuera Él mismo. Ahora, después de haber pasado por todo esto y de haberles mostrado que el corazón del problema de la iglesia de Corinto no es que estuvieran desbordados los dones porque sí, que el corazón de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto no era que estuviera un malvado o alguien cometiendo incesto dentro de la iglesia,
con su madrastra. Que el problema de la iglesia de Corinto no es que estuvieran yendo a los tribunales legales. Que el problema de la iglesia de Corinto no es ni siquiera el desorden que estaba sucediendo dentro de la reunión de los santos. Que el problema de la iglesia de Corinto es que entre ellos habían divisiones y esto solamente hace parte de hombres carnales. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas, a diferencia de lo que escribe en esta carta, él menciona otras dos cosas que son parte de una persona carnal. Mira, en el capítulo 4, no sé, es el 6, él menciona algunas de las cosas que son parte directa de un hombre natural, o lo que Pablo menciona, los que son naturales, contrarios a los que son del espíritu, o carnales, contrarios a los que son del espíritu. Y él menciona al iniciar la carta que los carnales no pueden entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. Y en el capítulo 6, cuando está hablando de los pleitos entre creyentes, él menciona estas particularidades en el verso 7 en adelante. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y luego menciona, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas habéis sido lavados ya, habéis sido santificados, habéis sido justificados en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Luego dice, hermanos, todas las cosas no son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando tú lees el listado que escribió Pablo a los Gálatas, te darás cuenta directamente de que Pablo agrega algunas cosas a los Gálatas. ¿Recuerda el pasaje de los frutos del Espíritu en Gálatas? Bueno, ahí no solo hay frutos del Espíritu, también hay frutos de la carne, ¿cierto? Y cuando menciona los frutos de la carne, él da un listado particular. Nota lo que él dice a partir del versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted se da cuenta, en el listado de Pablo a los Gálatas, él agrega estas mismas cosas que está mencionando que suceden en la iglesia de Corinto como frutos de la carne. Por eso él dice que son carnales. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Ahora, siento que he podido evidenciar durante este corto tiempo hasta ahora cómo es que el problema raíz de la iglesia de Corinto es que todavía eran carnales. Y eran carnales evidentemente en lo que pasaba dentro de la iglesia. Y eso impedía que ellos pudiesen tener cuidado o trabajar afuera de la iglesia, porque dentro mismo de la iglesia ellos continuaban siendo niños espirituales. Y ahora,
Que dicho eso, entonces volvamos a nuestro pasaje, verso 1 hasta el verso 4. Primera de Corintios 3, verso 1 al verso 4. Recuerde que estamos predicando expositivamente. Eso significa que usted no debe apartarse del pasaje, porque yo no me voy a apartar del pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, si usted se da cuenta directamente, el centro de este corto pasaje se encuentra en que la iglesia de Corinto todavía era niña espiritual, pero no era una niña espiritual de 2 años de conversión, sino que era una niña espiritual de muchos años de conversión. Pablo agrega sobre esto, bueno, pensando que Pablo escribió Hebreos, no lo sabemos con certeza, agrega en el capítulo 5 de Hebreos cómo es que los niños espirituales todavía no deben prepararse en doctrina porque son niños espirituales. Usted no le puede dar un platado de frijoles, según la palabra colombiana, de frijoles a un niño de 2 meses. Porque cuando usted le dé eso, lo mata. ¿Sí? De la misma manera, nosotros debemos entender que la niñez espiritual es una etapa en la vida del cristiano y de la iglesia que debe ser quemada. Un niño de 32 años es una aberración, ¿cierto? Usted no ve a un niño de 32 años todavía mamando teta de su mamá. ¿Sí? Cuando usted haga eso, usted dirá que es un malvado. Bueno, muchas veces nosotros como cristianos solemos tener mucho tiempo como cristianos y todavía somos niños espirituales. Tú puedes estar aquí, crecer aquí y no aquí. Una mano dice la verdad y otra miente. Tú puedes estar aquí arriba conociendo mucha doctrina y estar aquí abajo todavía siendo un niño espiritual. Y vamos a notar que Pablo hace esta afirmación a la iglesia de Corinto basado en 2 afirmaciones. La primera es la niñeza espiritual. Ellos son niños espirituales, y la segunda es su comportamiento carnal. Lo primero es su estado espiritual y segundo su estado físico, evidentemente. Ahora, notemos primeramente cómo él afirma esto de manera espiritual. Él dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es esto de ser un niño en Cristo? ¿Qué es esto de leche espiritual? Él dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bueno, pero la iglesia de Corinto tiene 25 años de fundada. ¿Por qué estás diciéndole que no sois capaces todavía? Pero el hecho, hermanos, es que nosotros podemos tener el tiempo que sea en la fe y todavía continuar siendo niños necesitados de leche. Vamos un momento a Hebreos, el capítulo 5. Hebreos en el capítulo 5 a partir del versículo 11. Hebreos capítulo 5 a partir del versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son
los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, pero que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean capaces o sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mis hermanos, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el texto? Bueno, él está haciendo una afirmación dual. Es una afirmación en dos sentidos. Primero, en un sentido, él está exhortándonos porque son creyentes de mucho tiempo que todavía necesitan tomar leche. Y él dice, y los que necesitan leche son inexpertos. Y luego les afirma al menos cuáles son los rudimentos de la fe de la cual ellos todavía no pueden participar, no deben participar. Él está diciendo, Pablo está afirmando que él no debe enseñar doctrina, como por ejemplo la doctrina de Cristo, o la doctrina del arrepentimiento, o la doctrina del bautismo, o la doctrina de imposición de manos, o la doctrina del juicio eterno, porque ellos todavía son niños y requieren leche espiritual a pesar de que llevan mucho tiempo siendo creyentes. Y es una afirmación que tiene en sí mismo una amenaza. Él está diciendo, porque es imposible que los que recaigan otra vez sacrifiquen al Hijo de Dios exponiéndole a vituperio. Eso es una amenaza. Y esa solemne advertencia es la que ha llevado a muchas personas a creer que la salvación se pierde, porque es una verdadera amenaza. Él está verdaderamente advirtiendo que tengan mucho cuidado del estado en el cual se encuentran, porque les puede suceder que realmente nunca hayan sido salvos. En la afirmación que él está dando, está hablando de verdades espirituales, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando tú estudias lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 13, ese pasaje que tanto nos gusta porque es el pasaje del amor, Pablo dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y escuchen, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo, ¿qué tú dices? Bueno, lo que Pablo está afirmando aquí es que las profecías, los dones que son extraordinarios, las lenguas y la ciencia acabará ¿cuándo? Cuando la iglesia aprenda a amarse entre ella. Cuando aprenda este tipo de amor
que él está mencionando, un amor sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es ansioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Cuando este amor venga a la iglesia, entonces los dones extraordinarios no serán necesarios. ¿Por qué? Porque algo mejor está sobre ellos, y es el amor en la iglesia. Hablar como espirituales es hablar de personas que entienden que lo mínimo que ocurre en la vida de un creyente cuando viene a Cristo es que ahora empieza a amar. William, ahora al comenzar el servicio, antes de la predicación, él leía un pasaje particular y hermoso de Juan, en el que Juan dice: el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Es decir, que el amor es la pieza básica con la cual comienza un creyente y es la pieza final también a la que llega un creyente. Y lo que está diciendo Pablo es que lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Corinto es que la iglesia de Corinto no tiene este tipo de amor. Pablo, ¿por qué no escribiste ese pasaje tan hermoso acerca del amor a la peor de las iglesias de todo Asia Menor? Bueno, porque eso es en lo que necesitaba ser edificada la iglesia de Asia Menor, en el amor. Cuando la iglesia de Asia Menor se amara, podría reprender al hermano que estaba en pecado, porque lo amaba. Cuando la iglesia de Asia Menor amara, entonces en ese momento la iglesia de Asia Menor entendería cómo es que deben comportarse en el matrimonio las mujeres con los hombres cuando tienen un marido o una esposa no creyente, cuando amaran. Cuando la iglesia de Corinto amara, en verdad, entonces entendería que el amor era más grande que los dones. Cuando la iglesia de Corinto amara, entonces podría cuidar de los que están afuera. La niñez espiritual es una falta de amor entre los creyentes. La falta de amor condena a la iglesia a continuar siendo una niña espiritual, necesitada de leche, aunque tenga 100 años. El amor dentro de la iglesia es lo que hace que la iglesia soporte los ataques de Satanás. Cristo le dijo a sus discípulos: yo les hablo como amigos, no como a siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora les llamaré amigos, porque les he dicho lo que voy a hacer. Dios ha constituido una iglesia en particular, y el propósito de la muerte de Cristo no es que las personas se reunieran en algún lugar, no, es que se reunieran en amor en algún lugar. Mira cómo es que Cristo ora al Padre y le suplica que este amor en la iglesia permanezca para siempre. Usted lo conoce muy bien. Él dice: mas yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
que está diciendo Cristo es que la manera en la que la iglesia manifiesta la gloria de Dios no es levantando las manos o cantando más duro que el vecino, sino amándose. Mientras la iglesia se ame entre ella, entonces está manifestando la gloria de Cristo. Pablo está apelando a los corintios a que ellos entiendan que la unidad espiritual manifiesta madurez espiritual y que mientras dicho amor no suceda dentro de las puertas de la iglesia, entonces no se podrá proclamar la gloria de Dios en la iglesia. Hay algo particular que pasa en las iglesias modernas. Alguien lo describió de esta manera y dijo que cuando las ovejas no tienen pasto que comer, entonces se devorarán entre ellas. ¿Sí? Cuando la oveja está desocupada, ella se va a ruñirle la lana al vecino. De hecho, hermanos, lo que Pablo está afirmando a la iglesia de Corinto es que ellos, para poder manifestar que han crecido en el Señor, deben manifestar este amor entre ellos. Aún la iglesia de Filipo, a la cual Pablo amó tanto y de la cual estuvo tan agradecido, él públicamente mencionó a dos mujeres. Les digo públicamente, para que fuera leído desde el púlpito, a las dos hermanas allí dentro de la iglesia, y dijo: ruego a Evodia y a Síntique que estén en un mismo sentir. La única manera en que la iglesia podrá continuar avanzando día a día y lograr conquistar las tinieblas que la rodean es mediante el amor, y el amor es empañado a causa de la inmadurez espiritual de los hermanos. Y esto, según dice Pablo en los Gálatas, es porque se han hecho tardos para oír. ¿Cuál es el motivo? Oye, Pablo, es que nadie nos predicó nunca acerca de la unidad que debe haber entre nosotros. No me va. Pablo sí te predicó. Lo que pasa es que tú te has hecho tardo para oír. Y él continúa diciendo a la iglesia de Corinto, en su segunda parte: porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está afirmando que estas tres cosas que se mantienen en la mente de una persona que dice ser creyente, la hacen mantener como carnal. Hoy en día en Estados Unidos ha crecido muchísimo una cierta influencia hablando de cristianos carnales. Y entonces los pastores van a los carnales y les dicen: tú eres un cristiano carnal. Si eres cristiano, pero todavía tienes este pecado, este otro pecado, este otro pecado, este otro, entonces sois un cristiano carnal. No, esto no es lo que está intentando decir Pablo. Pablo está intentando decir que ellos todavía no son capaces porque en verdad aún no han creído. Todavía no son creyentes. Ese es el motivo por el cual continúa habiendo entre ellos celos, contiendas y disensiones. Y está advirtiendo a que los cristianos de Corinto puedan crecer en estas áreas de su vida. Hermanos, estos tres defectos o pecados podemos aglutinarlos en uno solo: orgullo del corazón. El orgullo del corazón produce celos, el orgullo produce contiendas y el orgullo produce disensiones. Es que ¿por qué no me tuvieron en cuenta para contarme esto? ¿Por qué el hermano no dijo esto? ¿Por qué esto otro no lo dijo? Es que el hermano dijo esto mal dicho, es que otro pensó, es que otro no dijo, es que otro hizo, es que otro no me tomó en cuenta, es que este no me invitó, es que este no me llamó. Mis hermanos, eso es orgullo del corazón y es carnalidad. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que crezca, que deje de ser una iglesia niña en la fe, celosa entre ellos mismos, con contiendas entre ellos y entre disensiones. Ellos deberían tener celo por el Señor, contender ardientemente por la fe y discernir espíritus y
y están haciendo todo lo contrario entre ellos mismos. Esto es un llamado a que nosotros no seamos niños espirituales. El amor es lo único que hace que nosotros como iglesia y todas las iglesias en el mundo puedan continuar alcanzando las tinieblas. Mientras estas cosas estén en el corazón nuestro, nosotros no podremos alcanzar las tinieblas para Cristo, porque las tinieblas están conquistando las puertas adentro de la iglesia. Pero cuando hay una iglesia unida y fuerte, pasa todo lo contrario. Un glorioso ejemplo lo tenemos en la Escritura, en la iglesia de Jerusalén, perseguida, discriminada, abandonada y creciente por todo el mundo. La iglesia de Jerusalén, cuando tú lees Hechos capítulo 4, te darás cuenta que estaban sucediendo en ella cosas que evidencian el amor dentro de la iglesia. Claro, que no están exentas de también tener problemas, porque cada iglesia en el Nuevo Testamento tiene su problema. Pero ciertamente que hay algo que está pasando entre ellos. Nota como en el capítulo 4, ellos oran a Dios y le dicen: Señor, que tú nos concedas el poder predicar con denuedo tu palabra. Y dice Hechos que la tierra tembló y el lugar se estremeció y fueron llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, estas son cosas a naturaleza pecaminosa, y aunque todos las tenemos en un mayor o menor grado, nosotros estamos llamados a luchar contra ella. Lo normal es que el objeto de toda crítica dentro de la iglesia sea el pastor, no que entre las mismas ovejas se critiquen y se devoren entre ellas. Hay un llamamiento glorioso de parte del Señor a que nosotros no andemos como hombres. Esta palabra que ustedes ven allí como pregunta, que dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es una frase que algunas otras versiones traducen: ¿por qué ustedes no son más hombres? ¿Sí? Es una frase desafiante de parte de Pablo para la iglesia de Corinto, y está diciéndoles: ¿por qué no son más hombres? ¿Por qué ustedes no son contrarios a estas cosas? Dios nos ha llamado de un mundo que se está quebrando por eso, se está quebrando por los seres humanos, quebrando por las contiendas entre personas, quebrando por las disensiones, y es algo de lo que nosotros estamos llamados a escapar. Como diría un pastor en algún momento: hermano, ya lo entiendo, ya nos dijiste eso, pero y ahora dime, ¿yo cómo hago para salir de ese estado? Sí. John Piper le dijo alguna vez a uno de sus predicadores en la escuela de predicadores: oye, tu sermón estuvo fabuloso, solamente que me dejaste en un estado caído y no me diste esperanza para nada. No, el propósito no es ese, mis hermanos. El propósito es que nosotros podamos luchar contra eso, y la manera de nosotros luchar contra eso, Pablo también la deja plasmada a través de cada una de sus críticas a la iglesia de Corinto. En su segunda carta, Pablo comienza diciéndole a los corintios: mis hermanos, consolaos para consolar también a otros. El motivo por el cual Dios nos ha llamado y nos ha consolado es para que nosotros primeramente sirvamos de consolador a otras personas que están pasando por situaciones adversas en un mundo caído de pecado. Mis hermanos, esta invitación directa de Pablo a la iglesia de Corinto, la forma en la que él abre su segunda carta, es una forma que directamente se involucra en los actos nefastos del pecado en el mundo y sus consecuencias en la vida de otros. Él nos está llamando a involucrarnos en la consolación. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Que tú vas a llamar a tu hermano en necesidad cuando está pasando por situaciones difíciles. Es lamentable, queridos hermanos, hoy mismo, que las ovejas hayan perdido su esencia. Ellas braman y esperan que el pastor brame con ellas. Eso no va a pasar, mis hermanos.
Cuando usted va a un rebaño de ovejas literales, usted escuchará una oveja bramando y le sucede lo mismo que a un pavo. ¿Ha visto un pisco? Usted le hace así, y él hace, ¿sí? Y todos lo acompañan. Puede ir en un grupo de 10 y los 10 hacen al mismo tiempo así. Cuando usted va a un rebaño de ovejas y una oveja brama, todas braman con ella. Pero nuestras ovejas, las ovejas de este tiempo, esperan que el pastor brame. Y ellas luego vienen al pastor y le dicen, pastor, y el hermano estuvo enfermo y usted no lo llamó. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Tú te diste cuenta que estaba enfermo y no lo llamaste? Claro, que es la labor del pastor también llamarlo, por supuesto. Pero hay un amor fraternal, hermanos. Y Pablo habla de la consolación primeramente. Lo siguiente que Pablo afirma dentro de la carta de Corintios, en la primera carta, es que nosotros debemos ser muy cuidadosos con nuestras críticas internas. Las críticas de una oveja hacia otra la destruyen. ¿Usted leyó alguna vez La culpa es de la vaca? Bueno, entonces ahí había una ilustración especial. La ilustración de un sabio maestro con su discípulo. Y le dice al discípulo: maestro, enséñame algo que yo nunca pueda olvidar. Así que le dice: bueno, ve y tráete una gallina, bueno, un pato, exactamente, y vamos a caminar con él. Y mientras caminamos, ve quitándole las plumas al pato. Y él caminó con su maestro y estaba quitándole las plumas al pato, ¿sí? Estaba quitándole las plumas al pato. Cuando ya el pato estaba totalmente pelado, entonces él le dijo: devuélvete y pégale todas las plumas. ¿Cómo tú haces una cosa de esas? Es imposible, ¿cierto? Así que el maestro le dijo: bueno, eso mismo pasa cuando nosotros criticamos a otra persona. Nosotros le quitamos las plumas y esas ya nunca le van a quedar igual, aunque tú intentes ponérselas de nuevo. Nosotros debemos y somos llamados a luchar grandemente con las críticas internas de nuestro corazón, la manera en la que nosotros juzgamos a los demás hermanos, y que normalmente es una manera poco amorosa, en la que evidenciamos la gran cantidad de defectos que tiene el hermano y olvidamos la gran cantidad de cualidades que el hermano posee. ¿Cuántas veces te has puesto a hablar con tu familia acerca de lo fabuloso que es Dios y en la gracia que le ha dado a un hermano en particular? Recuérdalo. Y recuerda cuántas veces tú te has puesto a hablar de la cantidad de errores que tiene el hermano. Esta es una manera de estar atentos a las cosas contrarias al hermano, faltos de amor en la gracia de Dios, y no atentos a la cantidad de virtudes que Dios ha plasmado en ese hermano después, sobre todo, de que él lo haya conocido, después de su nuevo nacimiento. Pablo da la clave maestra para esto: que nosotros entendamos que aunque lo demos todo por el Señor, si nosotros no amamos al hermano, entonces de nada nos sirve. De nada. Supongamos que aquí está el pastor, que fuera el predicador más excelente del mundo, y yo no amara a mis hermanos, entonces de nada me sirve. Que fuera el hombre más sacrificado y me fuera a la China y peleara ya contra la persecución de cristianos que hay en este momento en China, y yo continuara predicando el evangelio y yo no amo, de nada me sirve. Él nos está invitando a que nosotros como iglesia empecemos a adoptar una mirada amorosa hacia los demás, con un amor profundo que esté por encima de cualquier acto que pueda realizar el hermano. Y esto tiene sus complicaciones, siendo que esta es la tercera cosa mediante la cual Pablo afirma que nosotros podemos lograr la unidad y el crecimiento espiritual y dejar de ser carnales. Yo debo detenerme un momento acá. Hay una gran cantidad de cosas en nosotros que abruman nuestro amor por nuestros hermanos. La primera de ellas es el pasado. Pero el pasado, eso ya pasó y ya seguimos adelante, sí, hermanos. El pasado. El pasado es algo que abruma nuestro amor por los hermanos. Y la raíz de eso es que nosotros
somos de mentes antropológicas, hacemos una búsqueda primero de todas las cosas que hay en ella negativas, y en cualquier momento, cuando es la posibilidad, nosotros todas las traemos a nosotros. Pero este hermano me lastimó hace 2 años, luego 3 años y él lo volvió a repetir, luego me acuerdo que recién yo llegué a la iglesia, él también hizo eso. Mis hermanos, nuestra mente, la historia que hay en ella, son una profunda barrera en la unidad eclesial y en la unidad familiar también. Son una barrera que impide una comunión fraterna y desinhibida hacia el, que quita sus barreras, que quita sus raíces que están puestas allí atrás, y hay una profunda advertencia con respecto a esto también por Pablo, si él escribe Hebreos, cuando él escribió acerca de la mente de Saúl, perdón, de Saúl, no, de Edom. Bueno, si usted recuerda quién es Edom, el hermano de Jacob, mi mente fugaz no quiere encontrar el nombre de Esaú, ¿sí? De Esaú. Y hay una profunda advertencia con respecto a la mente de Esaú. Y él está diciendo que tengan mucho cuidado, que no tengan la mente de Esaú, el cual más adelante, cuando quiso recuperar lo que había vendido, no lo logró, aunque lo intentó con lágrimas. Hay una advertencia profunda, porque él dice, tengan mucho cuidado, porque cuando eso suceda a ustedes, habrán dejado de alcanzar la gracia de Dios. El pasado es algo que nosotros debemos erradicar de nuestro pensamiento, de nuestro pensamiento argumentativo hacia los otros. Por supuesto que tú no vas a poder nunca eliminar el pasado, porque él seguirá estando allí. Pero Dios nunca eliminará tampoco el pasado. Dios no olvida nada, pero Él ha dicho que tomaría todos nuestros pecados y los arrojaría al fondo del mar y nunca más se acordaría de ellos. Eso no significa que Dios nunca más nos va a sacar a la luz como objeto para acusarnos. Y esa es la manera en la cual nosotros debemos hacer idénticamente con nuestro pasado. El pasado es un profundo estorbo para el amor entre hermanos. Algo más que nosotros debemos eliminar de nuestra mente. Primero hablé de la historia. Segundo es que debemos eliminar de nuestra mente también nuestras presuposiciones. Esa misma historia, y producto de eso, genera en nosotros presuposiciones específicas sobre un hermano en particular. Y tú empiezas a tomar ciertas restricciones hacia el hermano. Y tú empiezas a decir, no, pero yo lo hago, pero no con ese hermano, no con ese hermano. Pastor Cristo, yo quiero servirle al Señor, póngame en lo que sea, pero no me ponga con ese hermano, pastor. Mis hermanos, las presuposiciones en nosotros son un profundo estorbo en la madurez cristiana, y las presuposiciones nos estorban en muchos sentidos, y en este momento particularmente en los eventos pasados con alguien. Mis hermanos, las presuposiciones demuestran la falta de perdón. Increíble, ¿no? Pero así es. Las presuposiciones demuestran la falta de perdón. Cuando nosotros en realidad no hemos perdonado a alguien, nosotros lo demostramos por nuestras presuposiciones. Así que nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, yo lo perdono de todo corazón, Señor, yo lo perdono, pero nunca más voy a relacionarme con Él. ¿Cómo es eso? Dios no da ese tipo de perdón. El perdón que Dios da es todo lo contrario. Al contrario, en vez de nosotros, al ser perdonados por Dios, ser alejados de Él, al contrario, nos toma y nos mete en lo profundo de su corazón y nos ama y nos acepta y nos perdona y nos tiene paciencia y continúa trabajando en nosotros y vuelve otra vez. A lo que Pablo está refiriéndose en el texto es que nosotros debemos dejar las niñerías. ¿Usted ha visto 2 niños jugando?
como uno tiene un juguete y luego el otro sale corriendo y se lo quita, y el otro sale corriendo para donde el pastor y le dice, pastor, me quitó mi juguete. Pastor, es que yo no soporto a este hermano, es que mire que este hermano este hermano esto otro. Mis hermanos, cuando el amor es más grande que todo eso, tú aceptas eso en amor. Tu hijo viene a ti haciéndote berrinches constantemente y tú lo amas, aún así. Y de esta misma manera es el amor de Dios para con nosotros y es la invitación de lo que Dios también quiere que nosotros seamos. El amor es la fuente, la base sobre la cual nosotros empezamos a caminar en nuestra vida cristiana. Mi hermano, y tú puedes tener cientos de títulos en teología, tú puedes haber ido a un seminario, haberte ido al Southern, haberte ido a Westminster, haberte ido a Londres o a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo y haberte preparado más que cualquier otro y continuar siendo un niño espiritual. Un niño. Por eso hay un llamado glorioso de parte del Señor a que nosotros valoremos esto por encima de cualquier cosa. Mi hermano, lo que Pablo está diciéndole en esta sección particular del amor a la iglesia de Corinto, después de haberles dicho en el capítulo 12 cuáles eran los dones espirituales, en el 14 otra vez le repite cuál es la primacía de los dones y en la mitad está el amor. ¿Por qué? Porque cuando el amor hacia el hermano esté siendo estorbado por tu don, entonces tú debes desechar tu don, dejarlo a un lado por amor al hermano. Pastor, pero si este es mi don, ¿yo por qué no lo voy a poder ejecutar? Hermano, si eso impide tu amor hacia el hermano y que los hermanos puedan amarte sin problema, entonces no lo hagas. Mejor es el amor. Nosotros todos aquí concluimos que nosotros no somos salvos sino a través de la fe, ¿cierto? Pablo lo enseñó con claridad. Nosotros somos salvos por la fe y no por las obras. Él lo enseñó con claridad en todo el libro de Romanos. Pero hermano, Pablo está diciendo acá que permanece el amor, la fe y la esperanza. ¿Y cuál de ellos es el mayor? Pablo, es decir, que es mejor que yo ame a que yo sea salvo. Pues hermano, si tú eres un salvo sin amor, es mejor que ames. ¿Sí? Así que Él nos está llamando a que haya esa unidad en la iglesia y ese es el corazón de la iglesia de Corinto. Mis hermanos, pero lamentablemente la iglesia de Corinto no aprendió esto. Ellos no aprendieron. Pero ¿cómo así? Pablo estuvo en Corinto, Apolos estuvo en Corinto, Priscila y Aquila estuvieron en Corinto, y ¿cómo así que ellos nunca aprendieron? Mis hermanos no aprendieron. No pudieron aprender que el amor prima por encima de cualquier otra cosa, de nuestras presuposiciones, de nuestros caracteres, de nuestros errores, de nuestras cosas. Por encima de todo eso está el amor, hermano. Tú puedes llegar a la iglesia más humilde del mundo. De hecho, la iglesia de Filipo fue la iglesia más humilde de todo el Medio Oriente. Y ellos le pedían a Pablo, le rogaban a Pablo, Pablo, no nos prives del privilegio de ayudar a los hermanos de Jerusalén. Pero ustedes son muy pobres, hermanos. Pablo, déjanos dar algo, aunque sea para los hermanos de Jerusalén. El amor está por encima de estas cosas y lo único, mis hermanos, que hace es cimentar a una iglesia y lo que hace que la iglesia sea luz en las tinieblas y sal en el mundo es el amor. ¿Recuerdan lo que leímos cuando Cristo oraba? Y Él decía que el mundo los conozca. ¿Por qué? Porque somos uno. Hay unidad entonces dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto, mis hermanos, estaba sufriendo de esto. Habían dos bandos. El bando que decía, a mí me gusta más que venga como pastor de la iglesia Apolos, porque Apolos es un gran predicador. Los otros decían, no, pero es que Pablo fue el que fundó la iglesia. ¿Cómo así? Yo me voy por el lado de Pablo. Los otros decían, yo me inclino más al lado de Apolos. ¿Sí? Habían dos grupos allí entre ellos
y esto en definitiva no dejaba que la iglesia pudiera unirse en una sola. Y hermanos, Dios nos conceda el arrepentimiento y nos conceda que nosotros podamos todo el tiempo eliminar de nuestra mente la historia, nuestras presuposiciones y nuestras raíces de amargura. Y nos permita cada día avanzar a Él en unidad y en amor fraternal. El amor fraternal, hermanos, he mencionado dos cosas y con esta finalizo esta parte. Y es que el amor fraternal involucra tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Hermano, si tú dices que amas al Señor, que amas a la iglesia, pero tú nunca tienes tiempo para ellos, eres como el esposo que ama a su mujer, pero viene a verla cada 8 días. ¿Sí? Hay un profundo problema en tu concepto de amor, porque tu concepto de amor no está involucrando sacrificio. Tu concepto de amor solamente está involucrando facilismo. Tu concepto de amor involucra sacrificio. Amar involucra sacrificio. Un sacrificio que va por encima de soportar a los demás. Un sacrificio que está por encima de olvidar a los demás y que quiere, que desea compartir tiempo con los hermanos. Mis hermanos, en el mundo donde vivimos hoy, cada día somos más distantes los unos de los otros. Solamente nos vemos por Skype. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, hay iglesias donde la forma de pastorear la iglesia es con una pantalla aquí enfrente de ellos. Nosotros somos contracultura, estamos contrarios a eso y nos amamos entre nosotros. Eso quiere decir que yo me duelo en mi corazón el día que yo no voy a poder reunirme con mis hermanos. Yo no voy a poder estar con ellos y yo siento un profundo dolor en mi corazón. Hermano, yo he visto esto en los abuelos. He visto esto en los abuelos y me gozo en el Señor de ver esto en ellos. No pueden venir a la iglesia porque están enfermos y tú vas y los visitas y ellos dicen, y ellos lloran diciendo, hermano, ya no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a la iglesia, ya estoy muy enfermo, no puedo hacerlo. Y tú sientes un profundo dolor. Y tú le preguntas al hermano, hermano, ¿por qué no viniste el día domingo a la iglesia? No, hermano, es que me invitaron a un paseo y por eso no pude ir a la iglesia el día domingo. ¿Sí? Hay una diferencia en esto. El amor involucra unidad, una unidad superior a la unidad que el mundo presenta. Tú no puedes tomar las reuniones de la iglesia, mis hermanos, o las actividades o lo que sea que tú puedas hacer con tus hermanos como una convocatoria de clausura universitaria. Donde tú vas, estás allí, es algo bonito, es algo hermoso, pero es totalmente, hay una indiferencia total en relaciones, porque no hay personas, y tú no las conoces, por lo menos a la mayoría. Algunos conocerás, si tú eres el que te gradúas, conocerás a tus compañeros, si tú eres un invitado, conocerás al que te invitó, y ya. Pero esto no pasa a ellos. Así que, hermanos, esa invitación de Pablo radica en que en el corazón de lo que suceda en la iglesia, se encuentra la unidad en la iglesia. Cualquier acto externo que la iglesia manifieste será el producto de la unidad o de la falta de unidad dentro de la iglesia. Y Pablo está apelando a eso, por supuesto. Si usted quiere aplicar esto a su familia, perfectamente es igualito, ¿sí? Pero Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Y yo debo predicarle a la iglesia, ¿sí? Así que de esa manera nosotros somos llamados por el Señor a esto. Mi hermano, no importa de dónde seas, dónde te congregues, donde sea que tu corazón se encuentre, pero esto es realidad en tu iglesia. Si tú quieres que Dios haga obras gloriosas en la iglesia, si tú quieres ver la mano del Señor poderosa, sus milagros, su poder contra los demonios, su poder contra las fuerzas del mal, su convencimiento a aquellos que no han venido a la fe, tú tendrás
que tener un corazón unido, que coloca el amor como primacía sobre cualquiera de las otras cosas. Y cuando tú puedes hacer eso, entonces tú verás la mano del Señor en todas las cosas, aunque sea en medio de los problemas, tú verás la mano del Señor. Aunque tú tengas un problema con otro, con un hermano, cuando tú amas, tú ves la mano del Señor allí. Aunque un hermano caiga en pecado en la iglesia y tenga que ser colocado en disciplina, tú verás la mano del Señor allí, en todo, cuando tú amas. La ilustración más parecida a esto es el tiempo de cortejo, ¿no? El tiempo de cortejo, al novio no le importa llegar a la casa a la 1 de la mañana, con tal de irse y salir en las horas de la noche con la novia a invitarla a un helado, ¿sí? En el tiempo de cortejo a él no le importa que no tenga plata, él se la levanta de donde sea, ¿sí? En el tiempo de cortejo él quiere ser el más detallista del mundo. En el tiempo de cortejo no hay ninguna barrera en su relación con esa otra persona e intentará con todas sus fuerzas tener una relación, establecer una buena relación con esa persona. Eso debe pasar acá, eso debe pasar en la iglesia. Tú deberías tener tal amor que a ti no te importe nada de eso. Hermano, si tú estás casado, te pasaste por esa etapa, recuerda el momento. Estabas endeudado a veces hasta la cabeza, pero tenías que sacar plata de donde fuera para poder irte a verla, ¿cierto? Podrías hacer todo este tipo de cosas y Dios nos invita en esto a que nosotros seamos cada día una iglesia mucho más unida y hermanos mucho más unidos. Mi hermano, yo quiero que tú salgas hoy de aquí no pensando de qué manera, sino de qué manera tú lo asumiste. Cómo tú debes barrer tu pasado, cómo tú debes eliminar tus presuposiciones y cómo si tú verdaderamente quieres crecer en la fe y en la doctrina, primero debes tú amar a los demás.